Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión vamos a mostrarles cómo configurar un módulo de Wi-Fi para poderlo conectar a nuestra tarjeta Nómada Pro. Primeramente, el módulo que vamos a utilizar es este. Algunas de sus características son que se alimenta a 3.3 volts, cuenta con una interfaz UART a 115.200 bits por segundo, se controla mediante comandos AT y puede funcionar como estación o access point. De igual forma se puede configurar para trabajar como servidor y como cliente. Los pines de este módulo son voltaje, reset, chip select, transmisión del puerto serial, tierra y recepción del puerto serial. Estos dos pines de aquí, GPIO 0 y GPIO 2, son utilizados para actualizar el firmware al microcontrolador que tiene el módulo incrustado. Bien, primero vamos a configurar este módulo conectándolo a un módulo USB a serial, como el que muestro en pantalla. Ya hemos trabajado anteriormente con este módulo y lo vamos a conectar de la siguiente forma. Tenemos aquí el módulo Wi-Fi, se alimenta a 3.3 volts, la tierra, RX del módulo Wi-Fi con el TX del módulo USB a serial, RX del módulo USB a serial con el TX del módulo Wi-Fi. Además de ello, el pin de reset y de chip select del módulo Wi-Fi deben de estar a 3.3 volts. Y la conexión se observa en la parte inferior derecha de la pantalla. Para configurarlo, vamos a abrir una terminal. Nosotros utilizamos Teraterm. Nos conectamos aquí en el puerto serial. OK. Seguido de ello, vamos a terminal para configurar estas opciones para que el módulo pueda reconocer nuestros comandos. Enseguida, Setup, Serial Port y configuramos el baud rate a 115.200. Y finalmente, vamos a incrementar un poco la fuente para que se observen mejor los comandos que vamos a ingresar. OK, 14, aceptar. El primer comando que le vamos a mandar es AT para asegurarnos que el módulo está conectado. Aquí ya nos respondió con un OK. Seguido de ello, el siguiente comando que le vamos a mandar es AT más CW mod igual a 3. Esto es para indicarle que va a trabajar como access point y como modo estación. Enter, OK. Enseguida vamos a configurarle una IP estática dentro del rango de IPs de nuestro módem con AT más CIP STA igual y entre comillas dobles 192.168.1.101. Hay que tener cuidado debido a que no todos los módem tienen configurada una red con esas características. Hay que fijarse primeramente en su computadora si esta IP está válida dentro del rango o que esta IP no está ocupada. Seguido le damos Enter. OK. Enseguida vamos a conectarnos a un router. En este caso, primeramente vamos a hacer un escaneo para saber cuáles están presentes con AT más CW LAP. Enter. Y observamos que podemos conectarnos a estas redes. Nosotros nos vamos a conectar a esta red con el siguiente comando AT, que sería AT más CWJAP igual y entre comillas dobles el nombre del router, que será TP-Link. Cerramos con comillas dobles y a continuación escribimos la contraseña. Una vez escrito el nombre del router y la contraseña, le damos Enter. Y ya estamos conectados a nuestro router. Enseguida vamos a configurar el módulo Wi-Fi para que actúe como un servidor y acepte múltiples conexiones. Esto será con los siguientes comandos: AT más CIP MUX igual a 1. Enter. Me dio un error porque lo tengo en minúsculas. Lo reescribo nuevamente con mayúsculas. AT más CIP MUX igual a 1. Enter. Y ya nos responde correctamente con un OK. Este comando indica
que va a aceptar múltiples conexiones. El siguiente comando nos configurará el módulo para que actúe como un servidor y esté escuchando por el puerto que nosotros querramos. El comando será at más cip server igual a 1 para habilitarlo, 1, el número del puerto. En este caso vamos a utilizar el puerto 9999. Damos Enter. Ok, ya nos respondió con un OK. Enseguida vamos a abrir una sesión de igual forma con TeraTerm para conectarnos a este servidor. Aquí donde dice TCP/IP, en host le colocamos la IP que configuramos hace un momento, que es 192.168.1.101. Vamos a utilizar Telnet por el puerto 9999. Enseguida le vamos a dar OK y vamos a observar qué datos nos aparecen en la otra ventana. OK. Listo, aquí nos indica que ya tiene una conexión el módulo Wi-Fi, que sería esta. En el momento que nosotros escribamos datos en esta ventana, se verán reflejados en esta otra. ¿De acuerdo? Vamos a enviarle, por ejemplo, una R mayúscula, Enter, y de este lado ya lo vemos reflejado. De igual forma, si le enviamos una Y minúscula, ya lo vemos reflejado de este lado. Como podemos observar, nos indica que la conexión 0 nos envía una letra Y. Si le enviáramos más caracteres, por ejemplo, A, B, C, D minúsculas seguidos de números, 1, 2, 3, Enter, aquí vemos cómo lo recibe. Ahora, para enviar datos de esta ventana a esta otra, vamos a hacerlo con el siguiente comando AT, que sería AT, bueno, vamos a ponerlo en mayúsculas, AT más CIP send igual, el parámetro que sigue será el número de conexión, en este caso es 0, enseguida el número de bytes que vamos a enviar, en este caso vamos a ponerle 4, le damos Enter, me marcó un error porque tengo una coma en vez de un más, lo escribimos nuevamente, AT más CIP send igual 0, 4, Enter. Aquí ya me responde con uno OK. Enseguida vamos a teclear caracteres y cuando llegue al 4 se enviarán. Por ejemplo, A, B, C, D. Ya envió nuestros 4 bytes. Y de este lado lo vemos reflejado con las letras A, B, C y D. OK. Vamos a enviar otro dato. AT más CIP send igual a la conexión 0, y ahora vamos a enviar 7 bytes. Enter. Vamos a mezclar ahora entre números y letras. Sería 1A, 2B, 3C y un 0. Y observamos que de este lado los está recibiendo. Ahora, ¿cómo implementar esto en un microcontrolador? La primera etapa de configuración, donde se le indica el modo de operación del módulo, la dirección IP y la conexión a un router, eso solo se realiza una vez, debido a que el módulo ya guarda en memoria el router al que se conecta. Si nosotros en este momento desconectáramos y conectáramos nuevamente el módulo, se conectaría a nuestro router que ya tiene almacenado en la memoria. Por lo tanto, lo único que debemos de configurar en el microcontrolador ahora sería la habilitación para múltiples conexiones y configurar nuestro servidor, además de enviar y recibir datos. ¿De acuerdo? Entonces, si quisiéramos enviar datos, el comando que tendremos que enviar vía puerto serial sería este, y para la recepción de datos tendríamos que estar buscando que nos llegara este comando con este formato. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a cerrar esta conexión. Aceptar. Antes de pasar a crear el código en Atmel Studio, veamos cómo serán las conexiones. Aquí tenemos la tarjeta Nómada Pro. La tenemos funcionando a 3.3 volts. Y utilizamos un cristal de 7.3728 MHz. Tenemos conectado el módulo de Wi-Fi al puerto serial. Y el pin del chip select del módulo Wi-Fi conectado al puerto C en el pin PC0 con una resistencia de pull down. Además de ello, tenemos 6 LEDs conectados al puerto B
los cuales los primeros 5 van a encender dependiendo de las condiciones que nosotros le enviemos o le programemos. Y el LED que se encuentra en la sexta posición, es decir, en PB5, encenderá cuando existe una conexión con el router. Entendido esto, vamos a Atmel Studio para crear un proyecto. Lo vamos a llamar Wi-Fi Server Demo. Aceptar. Seleccionamos el microcontrolador Atmega 328P. Aceptar. Primeramente vamos a configurar los puertos con la siguiente función. El puerto B lo tenemos todo de salida, por lo tanto, DDRB es igual 0x3f. En el puerto C tenemos nada más un pin de salida, DDRC es igual 0x01. Y en el puerto D, solo a TX lo tenemos de salida. Por lo tanto es DDRD igual 0x02. Enseguida vamos a configurar el user del microcontrolador para que pueda comunicarse con el módulo de Wi-Fi. Los parámetros que vamos a configurar serán los siguientes. Será una comunicación asíncrona a 115.200 bits por segundo, con 8 bits de datos, un bit de stop y sin paridad. Para ello, aquí nos iremos un poco más rápido debido a que la configuración de la comunicación serial ya se explicó en videotutoriales anteriores. En dado caso de que no lo hayan visto, se recomienda que visualicen el videotutorial de comunicación serial con strings. Se encuentra en nuestro canal de YouTube. Bien, comencemos a configurar la comunicación serial. Ahora bien, como observamos que vamos a utilizar interrupciones, tenemos que agregar el encabezado donde se encuentran los manejadores de las interrupciones. Esto es de la siguiente forma. Seguido de ello, como vamos a utilizar strings, tenemos que crear las siguientes variables para tener un control de datos y así evitar errores.
y también las siguientes variables para manejar nuestros datos. Ahora vamos a agregar el vector de interrupción, el cual es isr usart-rx-vect, isr naked. Esa es la sección a la cual brincará nuestro programa cada vez que reciba un dato. Aquí vamos a crear nuevamente otras variables. Y a dichas variables vamos a asignarle los siguientes valores. Status será igual al registro UCS-R0A para verificar si hay o no errores al momento de la recepción de datos. Y a data le vamos a asignar el valor de UDR0, que es donde se encuentra el dato que recibimos. Seguido de ello, vamos a crear una condición if donde se compara si en status hubo algún error. Esto se hace de la siguiente manera. Si no existió ningún error, vamos a guardar en el buffer el dato recibido. Rx-buffer0 en el index rx wr-index 0 y lo vamos a incrementar posteriormente. Esto será igual a data. Y cuando sea el index igual al tamaño del buffer, vamos a reiniciarlo nuevamente. Esto es, si el index es igual al tamaño del buffer, el index lo vamos a reiniciar a 0. Seguido de ello vamos a crear una función para configurar el módulo de Wi-Fi como un servidor, pero esta vez de una forma automática a través del microcontrolador. Vamos a crear una función que se llame configuración server. Como recordarán, esto se realiza con dos simples comandos AT. El primero configura el módulo para que acepte múltiples conexiones, y el segundo habilita el módulo para que actúe como un servidor a través de un puerto. Para facilitarnos el uso de strings, vamos a utilizar la siguiente librería, que se llama include usart strings.c, y para poder utilizar esta librería debemos de agregar los siguientes encabezados: include stdio.h
include string.h. Ahora vamos a agregar esta librería dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí yo la tengo. Le damos copiar. Seguido nos vamos a nuestro proyecto. Wi-Fi Server Demo. Y la colocamos aquí. Pegar. Listo, ya la tenemos dentro de nuestro proyecto. Ahora sí, seguimos configurando nuestro programa. Seguido, para enviarle los comandos AT, vamos a colocar la siguiente instrucción. Printf, entre comillas, AT, más CIP, MUX, igual a 1, diagonal invertida R, diagonal invertida N. Enseguida vamos a colocarle un pequeño delay de 100 milisegundos. Y enseguida le mandamos el otro comando, que será AT, más CIP server igual a 1, y el número del puerto 9999. Ustedes pueden utilizar cualquier puerto que quieran, siempre y cuando esté disponible, ¿de acuerdo? Seguido de ello, diagonal invertida R, diagonal invertida N. Y otro delay de 100 milisegundos. Para poder utilizar también la función de delay, vamos a agregarla, que será include util delay.h, y declaramos el valor de nuestro cristal, el cual es fcpu igual a 73728 MHz. Muy bien, ya casi terminamos. Ahora vamos a nuestro código principal. Aquí en el main, primero vamos a llamar la configuración de los puertos. Conf puertos, seguido la configuración serial. Y seguido la siguiente función para poder utilizar strings de una forma fácil, es decir, utilizar el printf, que es usart strings. Seguido, habilitamos de forma global las interrupciones. Y nuevamente nos vamos a regresar a nuestro vector de interrupción. Como recordarán, cada vez que encendemos el módulo recibimos una serie de datos donde se muestra la versión del firmware del módulo de Wi-Fi, entre otros datos. Seguido de ello, envía un mensaje si está conectado a una red Wi-Fi o si ya adquirió una IP, como se observa en el lado inferior izquierdo. Por lo tanto, vamos a realizar la siguiente condición. Si data es igual a una W, que el index sea igual a 0. Rx igual a 0. Para que empiece a almacenar datos a partir de la letra W. Enseguida, si recibió la letra W seguido de demás caracteres, por ejemplo, Wi-Fi got IP, el módulo Wi-Fi ya se conectó al router y enseguida vamos a realizar una comparación con la función strncmp, en la cual vamos a comparar el buffer con los siguientes caracteres, que sería Wi-Fi got IP, y vamos a comparar 11 caracteres, los cuales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esta función nos entrega un número entero, por lo tanto vamos a asignarle una variable, en este caso ret1 es igual. Si ret1 es igual a 0, quiere decir
que coincide el buffer con este string o estos caracteres recibidos. Por lo tanto, si red1 es igual a 0, ya está conectado al módem. Por lo tanto, podemos enviarle los comandos AT para configurar el módulo de Wi-Fi como un servidor. Esto sería con estas configuraciones. Así que las agregamos, las copiamos y las pegamos. Seguido de ello, le asignamos a red 1 un 1 para que una vez que lo configure una vez no vuelva a entrar. Y al buffer, a su primer carácter, le agregamos cualquier letra para que solamente entre una vez a esta comparación. Por ejemplo, aquí lo voy a colocar la letra C. Para darnos cuenta que está entrando a esta comparación, vamos a encender un LED, el sexto LED del puerto B. Por lo tanto sería port B igual 0x20, que es el sexto bit. Ahora vamos a agregar a red como una variable global, si no nos va a marcar error al momento de compilar, red 1. Y en el main principal vamos a inicializarlo, red 1 igual a 1, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando se desconecta el módulo Wi-Fi del módem? También vamos a crear una condición para que nos muestre cuando está desconectado. De igual forma le agregamos red, ahora 2, comparamos con la siguiente función, str ncmp, el buffer, con los siguientes caracteres, que sería Wi-Fi disconnect, y serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 caracteres que vamos a comparar. Nuevamente agregamos la condición if, red 2 es igual a 0. Vamos a apagar el LED 0x00. Le colocamos un 1 a red 2 o cualquier otro valor. Y de igual forma, al buffer en la posición 0 le asignamos cualquier otra letra diferente de W. Ok, seguido agregamos red 2 a las variables globales. Y en el main principal lo inicializamos a 1. Seguido de ello, una vez que ya nuestro servidor está configurado, para darnos cuenta cuando recibimos un dato, el formato que recibimos es el que se muestra en la pantalla inferior derecha, el cual observamos que empieza con el carácter de más. Entonces, cuando recibamos el carácter de W o el carácter de más, vamos a reiniciar el index 0. ¿Ok? Enseguida vamos a crear otra comparación. Vamos a poner red 3 es igual str ncpm, en donde vamos a comparar nuevamente al buffer con el comando recibido, que empieza con más y pd, 0, 3, indicando que solo estamos recibiendo un carácter, y 2 puntos. Entonces observamos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres que vamos a comparar. Colocamos un 9. Seguido colocamos una nueva condición. Si red 3 es igual a 0, si red 3 es igual a 0 y el index es igual a 10, vamos a comparar la letra que nos llegó. Esto lo realizamos con un switch.
Y el valor que vamos a comparar será el buffer en la posición número 9. Aquí ponemos diferentes case. Y el default. El primer case, si nos llega una letra R mayúscula, vamos a encender el LED que se encuentra en la primera posición, es decir, el rojo. Por lo tanto sería port B igual a 0x01. Pero para indicar que aún tenemos conexión, también prendemos el sexto LED, que es el de status. Por lo tanto será 0x21. Y además vamos a regresar al siguiente texto. Eso lo realizamos con printf. Y el siguiente comando at, que sería at más cip send igual a la conexión 0 con 14 caracteres, diagonal invertida R, diagonal invertida N. Seguido un pequeño delay de 100 milisegundos. Y enseguida la respuesta que le estaremos regresando a la conexión 0. Que será con printf red LED on 3 espacios, diagonal invertida R. Enseguida le asignamos cualquier letra al buffer 0 en la posición 0 para que solo entre una vez. Vamos a asignar la letra A, punto y coma, y break. El siguiente case, si recibimos una Y mayúscula, vamos a encender el segundo LED, que es un amarillo, y va a seguir encendido el LED de estado que estamos conectados. Por lo tanto, port B sería igual 0x22. Y de igual forma le vamos a responder que encendió el LED amarillo. Printf yellow LED on, diagonal invertida R, y copiamos el buffer y el break. La tercera condición, si recibimos una letra B mayúscula, vamos a encender el tercer LED. Port B es igual a 0x24. Copiamos, pegamos y colocamos la leyenda de blue LED on, 2 espacios, diagonal invertida R, y copiamos estas instrucciones. Enseguida, para encender el cuarto LED, que es blanco, le vamos a asignar la letra H mayúscula. Y regresamos al siguiente texto.
white LED on, un espacio, diagonal invertida R. Y para prender el LED verde, si recibimos una letra G mayúscula, port B será igual a 0x30. Aquí cometí un error, es 0x28. Copiamos estas líneas. Y regresamos a la siguiente leyenda. Green LED on, un espacio, diagonal invertida R, y copiamos y finalmente, si no recibimos ninguno de los caracteres anteriores, no vamos a encender ningún LED más que el LED de estado de conexión. Por lo tanto será port B igual a 0x20 y no vamos a regresar nada. Copiamos y pegamos. Solo falta agregar red 3 a nuestras variables globales e inicializarlo a 1. Aquí en el switch también tenemos que inicializar red 3 a 1 para que solo entre una vez cada vez que reciba un carácter. Y finalmente, en nuestro vector de interrupción hay que agregar el RETI, que es el regreso de la interrupción. Y con esto ya tenemos configurada la parte de recepción de datos y transmisión de datos al módulo Wi-Fi. Solo falta habilitar el módulo de Wi-Fi colocando en uno el pin de chip select. Como recordaremos, está en PC0 con una resistencia de pull down. Entonces lo colocamos port C igual 0x01. Enseguida vamos a compilar. Aquí tengo un error, falta un punto y coma. Falta un punto y coma aquí y aquí también falta un punto y coma. Compilamos nuevamente. Y listo, observamos que no tenemos ningún error. Seguido de ello vamos a la aplicación Nomada CodeLoader. Seleccionamos el microcontrolador Atmega 328P. En Fuses le damos leer Fuses. Ahí los leo satisfactoriamente. Y como estamos utilizando un cristal de 7.3728 MHz, debemos colocarle en Low Power Crystal Oscillator la opción de 3 a 8 MHz. Seguido le damos a escribir fusibles. Ok. Cerramos esta ventana. Y vamos a buscar nuestro archivo hexadecimal. Atmel Studio. Y en Wi-Fi Server Demo. Aquí se encuentra. Abrir. Le damos verificar para saber si el firmware que le vamos a cargar es diferente al que ya tiene. Ok, dice que es diferente. Seguido de ello lo programamos. Nos dice que la programación ha sido satisfactoria. Aceptar. Ahora se muestra en pantalla la tarjeta Nomada Pro conectada al módulo de Wi-Fi. Tenemos la tarjeta Nomada Pro, el módulo y los LEDs conectados. Como observamos, aquí ya se conectó al router debido a que está encendido el LED de estado. Lo reiniciamos nuevamente. Y ahorita se debe de conectar. Ahí se conectó al router. Seguido de ello,
Vamos a abrir una terminal. Vamos a conectarnos a la dirección que le especificamos, 192.168.1.101. Lo vamos a hacer mediante Telnet al puerto 9999. Ok. Aquí ya se conectó. En este momento vamos a enviarle una letra G mayúscula para que prenda el LED verde. Observamos que ahí lo prende. La H mayúscula para que prenda el LED blanco. La R mayúscula para que prenda el LED rojo. La letra B mayúscula para que prenda el LED azul. Y observamos que aquí en la terminal nos está regresando, por ejemplo aquí, que está encendido el LED azul, el LED rojo con la R mayúscula. Y si le damos cualquier otra letra, por ejemplo la D, apaga todos los LEDs y no nos regresa ningún cambio. Nuevamente el LED rojo, el LED verde, el LED blanco con una H mayúscula, el LED verde con una G y el LED azul con la letra B mayúscula. Como pueden observar, con este módulo de Wi-Fi es muy fácil controlar el encendido o apagado de LEDs, pero además de ello pueden controlar un sinfín de actuadores, sensores, etcétera, etcétera. Y todo esto a través de la red de Wi-Fi. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Nómada, diseño embebido, un paso adelante.